Buenas tardes, esta ocasión vamos a hablar de lo que es el Just in Time y también conocido como el JIT. El propósito del Just in Time es fabricar lo que se necesita, cuando se necesita y la cantidad que se necesita, haciendo uso de máquinas simples, minimizando el consumo de materiales, de mano de obra y de espacio. Cuanto más nos alejamos nosotros de este objetivo, más se incrementa la sobreproducción y por lo tanto caemos en despilfarros. La fábrica tradicional sobreproduce y empuja, es decir, produce sin tener en cuenta el estado de los inventarios entre los procesos. Entonces, esto nos va a generar un lead time largo, nos va a generar defectos, transportes innecesarios, entre otros despilfarros, ¿no? El JIT minimiza la sobreproducción, que es uno de los males de la fábrica tradicional. Entonces, nosotros en este video vamos a hablar del efecto positivo que tiene el JIT en los procesos. Ok, ahora bien, para lo que es la implementación de el JIT en una fábrica tradicional, la cual sus sistemas de proceso se basan en un proceso, valga la redundancia, máquina-inventario hasta el infinito, se recomienda seguir una serie de pasos. Esta serie de pasos lo vamos a ir describiendo de a poco durante el video, ¿no? El primer paso es seleccionar una familia de productos. Posteriormente vamos a calcular el takt time y el tiempo del ciclo planificado. El takt time en sí mismo ya es un intervalo de tiempo, es una palabra alemana que significa intervalo de tiempo, ¿no? Posteriormente vamos a crear un flujo continuo mediante células en U. Después vamos a calcular y reducir el EPEC. Posteriormente vamos a reducir los tiempos de cambio. Estos tipos de cambio también se conocen como SMET, ¿no? La metodología para reducir estos tiempos. Después vamos a conectar procesos mediante un sistema pool de FIFO-Line. Después vamos a conectar procesos mediante un sistema pool de supermercados y Kanban. Y por último vamos a programar la demanda del cliente en un único proceso de la corriente de valor, que se conoce también como el pacemaker. Se le llama corriente de valor a una familia de productos o al conjunto de procesos que contribuyen a transformar la materia prima en un producto final. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué es la familia de productos? La familia de productos es un conjunto de productos que comparten rutas y procesos similares, y las diferencias en el contenido de trabajo manual no son muy grandes, y estas son menores al 25%. El primer paso para la implementación del JIT es seleccionar la familia de productos. Es ordenar una cartera de productos y familias y seleccionar la que genere mayor valor agregado para la empresa, ¿no? Para seleccionar una familia de productos se recomiendan unos cuantos pasos, los cuales vamos a hacer a continuación. Y este paso, el primero, es en una hoja de Excel o en una hoja de cálculo, la que sea de mayor practicidad para cada quien. Vamos a crear una tabla que va a ser producto máquina, en donde figura la estimación de las cantidades anuales y la secuencia de la utilización de las máquinas. Esto nos podemos basar en un histórico que exista de los procesos, ¿no? Después vamos a crear una copia de esta tabla, donde se va a asignar a cada máquina una letra siguiendo un orden alfabético. Después, en una nueva copia, vamos a hacer muchas copias, vamos a aclararlo, de la tabla, vamos a sustituir los números que indican el orden de las secuencias por la letra de la máquina correspondiente, y vamos a crear una celda que le vamos a denominar etiqueta, compuesta por las letras ordenadas alfabéticamente correspondientes a las máquinas por donde pasa cada producto. Después vamos a ordenar la tabla anterior por campos, etiquetas y cantidades anuales, y en esta tabla vamos a ver las posibles familias compuestas por productos que contengan la misma etiqueta, es decir, productos que utilizan la misma máquina, que llevan el mismo proceso, el mismo ciclo. Y por último vamos a comprobar si los productos que tienen las mismas etiquetas tienen la misma secuencia, lo que es una condición indispensable para poder pertenecer a la misma familia. La tabla de capacidad del proceso. Una vez que se calcula el takt time y el tiempo del ciclo planificado o TCP, vamos a proceder a cronometrar los tiempos de los procesos que vamos a integrar en nuestra célula en U. Si por ejemplo tenemos 4 productos, ¿no? Con tiempos manuales similares y cierta variación entre productos, hay que aclarar que esa variación es entre productos. En los tiempos de la máquina vamos a cronometrar los tiempos de aquel producto que es más desfavorable, es decir,
el producto que tiene mayor tiempo máquina. Y con los datos obtenidos vamos a implementar una tabla de observación de tiempos para cada proceso. Una vez que ya cronometramos y registramos los tiempos de los procesos, vamos a calcular la capacidad diaria máxima de la célula y el número de operarios necesarios para satisfacer la demanda del cliente dentro de esta célula. Con la ayuda de una hoja de cálculo, por ejemplo en Excel, o la que más se nos facilita a nosotros utilizar, vamos a elaborar la tabla de capacidad del proceso siguiendo una serie de pasos. Esta serie de pasos es la siguiente. La primera es que en los datos de cabecera de la tabla de capacidad del proceso están vinculados los datos obtenidos en el cálculo del TCP y del takt time. Después, para cada proceso vamos a trasladar su correspondiente tabla de observación de tiempos y posteriormente vamos a asignar 2 segundos a cada proceso en la columna andar. Para cada proceso vamos a calcular el tiempo base, y el tiempo base va a ser igual al TMS más el TA. Ahorita decimos lo que es el TMS y el TA, ¿no? Para aquellos procesos donde hay tareas frecuenciales, vamos a anotar el tiempo de cada tarea y cada cuántas piezas es necesaria realizar dicha tarea, y vamos a calcular el tiempo frecuencial por pieza, ¿no? Después se va a calcular la capacidad diaria del proceso, y esto va a ser igual a los turnos por las horas turno por 3600, y esto lo vamos a multiplicar por 1 menos el porcentaje de las averías y los cambios, esto dividido entre 100, y todo eso lo vamos a dividir entre el tiempo base más el tiempo de la frecuencia, el tiempo frecuencial, ¿no? Posteriormente, la capacidad de la célula va a estar limitada por el proceso con el tiempo más lento, es decir, el proceso en el cual el tiempo base más el tiempo frecuencial es el más grande. Después vamos a calcular el contenido total del trabajo, o CTT, de los procesos a integrar en la célula, ¿no? Y el CTT está dado por la sumatoria del andar, más la sumatoria del TMP, más la sumatoria del TMS, más la sumatoria del tiempo frecuencial. Después vamos a calcular el número de operarios necesarios para cada relevo, y esto va a ser, el número de operarios relevo va a ser igual al CTT sobre el TCP. Ahora bien, el equilibrado de una célula. Para explicar este punto, vamos a suponer que requerimos de 3 operarios en cada relevo, y que el CTT va a ser igual a 221 segundos y el TCP va a ser igual a 79.2. Ahora, no es correcto repartir el tiempo del CTT entre los 3 operarios, ya que que el TC de la célula sería de 73.6 segundos, es decir, si dividimos 221 entre 3 nos va a dar 73.6, y vamos a tener una sobreproducción y vamos a caer en despilfarros. Después, con el fin de ser visible el despilfarro, que en este caso sería de 0.2 segundos por operario, en uno de los operarios vamos a tratar de asignar a cada uno de los otros 2 operarios el proceso cuya suma de los contenidos se aproxime al TCP, que es 79.28, ¿no? Después, de ser posible, va a ser conveniente asignar a un mismo operario el primero y el último proceso. Ya vemos que es una célula en U, entonces el primer proceso con el último está relativamente cerca del primer operador, ¿no? Y después vamos a simular las distintas operaciones del equilibrado con ayuda de Excel, y esto va a ser vinculado al TCP o al tiempo de ciclo planificado, y vamos a elegir la opción que más convenga a la empresa, ¿no? El takt time y el tiempo de ciclo planificado. El JIT tomó prestada la palabra takt literalmente del alemán. Esta palabra significa en sí misma intervalo de tiempo, ritmo, compás, y el takt time de un producto expresa el ritmo de la demanda del cliente, relaciona la demanda del cliente y se mide en unidades de productos. Es decir, que el takt time es igual al tiempo planificado sobre la cantidad de la demanda por cliente. El tiempo planificado es el tiempo calendario menos todas aquellas paradas planificadas, ya sea para descanso, 5S, mantenimiento autónomo, cambios de referencia, entre otros. Si nosotros producimos a un ritmo takt time,
cualquier pérdida no planificada, no sé, una avería o cualquier cosa que nos detenga el proceso, nos va a orillar a que incumplamos con la suministración de la demanda del cliente, por lo que es necesario producir a un ritmo más rápido que el TAC para compensar esas pérdidas o averías no planificadas, el tiempo no planificado. Y el ritmo de producción planificado es llamado el tiempo de ciclo planificado o TCP. Y el TCP va a ser igual al rectán por el 100% menos el porcentaje de las averías menos el porcentaje de los cambios entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque estamos en unidades de porcentaje. Ahora bien, el TCP siempre va a ser menor que el TAC, es decir, el ritmo de producción ha de ser mayor al ritmo de la demanda del cliente para poder satisfacerlo siempre. Ahora, el flujo continuo mediante células en U. Para crear un flujo continuo en una célula en U, se disponen juntas las máquinas formando una U literal, o sea, formamos una U con las máquinas que van a intervenir en el proceso de una familia determinada, lo que acabamos de decir, ¿no? Que seleccionamos productos para seleccionar, para formar familias. Se diseña la célula en U para que produzca un ritmo lo más próximo posible al TCP, y a su vez, en la medida que se sea capaz de reducir las paradas por averías y por los tiempos de cambio, el TCP se va a acercar cada vez más al TAC. Las células en U manejadas por personas son una herramienta muy poderosa dentro de las industrias. Estas células en U tienen una serie de características muy particulares, las vamos a enlistar. Sí las voy a leer porque la verdad no me las aprendí todas de memoria. Y por ejemplo, una de las características es que el layout minimiza la distancia entre los puestos de trabajo para que el operador retorne rápidamente a su lugar cuando tiene que iniciar un nuevo ciclo. Después, la célula en U puede estar compuesta por un número de puestos de trabajo comprendidos entre 3 y 16. Ahora bien, la misma célula en U puede estar compuesta por una combinación de máquinas o puestos manuales, semiautomáticos o automáticos. Como referencia, la anchura del pasillo que existe entre una máquina y otra, porque recordemos que están en U, debe ser de 1.5 a 1.75 metros. Los puestos de trabajo de la célula en U se pueden ordenar en sentido de las manecillas del reloj o en sentido inverso. Esto depende mucho de la producción y el sentido del proceso, ¿no? Una célula bien diseñada nos va a permitir modificar el número de horarios en función a las variaciones del ritmo de la demanda del cliente, sin perder la eficiencia. Eso es algo muy importante. Los operarios se desplazan entre puesto y puesto sin problema alguno. Ahora, normalmente no en cada puesto se procesa una pieza, eso hay que aclararlo. No todos los puestos procesan piezas. Las tareas de cada operario deben de ser estandarizadas mediante la hoja de trabajo estándar. Esto ya lo habíamos comentado en un video anterior. Un operario puede realizar parte de las operaciones del proceso sin que necesariamente sean consecutivas, es decir, puede hacer la operación 1, la 4, las 5 y regresar otra vez a la primera operación, ¿no? Al llegar a una máquina de ciclo automático, el operario debe realizarse algunas tareas. Estas tareas, por ejemplo, son la descarga de la pieza con la operación terminada, cargar la pieza nueva, accionar un pulsador de inicio de la máquina, de puesta en marcha. Si procede, hay que realizar algún trabajo manual en la pieza terminada de la máquina, en la pieza descargada. Debe desplazarse la máquina consecutiva transportando la pieza descargada, dejando la máquina siempre en marcha. Ahora bien, cuando el operario llega a una máquina manual, ahí sí hace operaciones un poco más específicas, ¿no? Debe cargar la pieza nueva y efectuar el trabajo manual requerido, por eso es una estación manual. Después descarga la pieza y posteriormente se desplaza la máquina consecutiva con la pieza descargada. Existen algunas opciones a la hora de organizar la célula en U y la secuencia de trabajo de los operadores de la célula en U, y estas opciones son el split, que significa partir o dividir, el nagar o el flujo inverso. Ahora bien, la estandarización del ciclo de trabajo de los operarios. En esta parte, para cada operario se va a confeccionar un diagrama de trabajo estándar, ¿no? Hay que recordar que el JIT no persigue saturar las máquinas, lo que persigue es no despilfarrar el tiempo de los operarios, es decir, hacerlos más eficientes. Si por ejemplo en el trabajo anterior suponemos 3 operarios, ¿no? Y le sacamos una foto al momento de empezar
la producción en la célula NU, vamos a observar cómo al inicio de cada ciclo, cada uno de los operarios va a tener una pieza cargada en la máquina automática, ¿no? También va a haber una pieza en cada una de las rampas o cestas que hacen la interfaz entre los tres operarios y permiten desacoplar sus ciclos de trabajo. Y si no existieran frecuenciales ni variación en los ciclos de trabajo de los operarios, las piezas calculadas en el proceso serían el WIP. WIP quiere decir Work in Process, o sea, el control del trabajo en proceso, ¿no? Y por ejemplo, si no existe lo que acabamos de mencionar, tendríamos el WIP necesario nosotros para que la célula pudiera funcionar o trabajar de forma continua. De una vez instalamos la célula NU, durante la fase de puesta en marcha o puesta a punto, debemos redefinir y limitar el WIP para no sobreproducir y caer en despilfarros, ¿no? En cada uno de los puestos de interfaz entre los operarios, de tal forma que las tareas frecuenciales entre operarios no afecten el ciclo del resto de los demás operarios. O sea, si yo tengo una tarea secuencial, no tengo que afectar a mi compañero de delante o de atrás según la posición que me corresponda, ¿no? Una vez que ya elaboramos los diagramas de trabajo estándar y las hojas de trabajo estándar, ya estamos en condiciones de planificar las actividades necesarias para la implementación de la célula NU. La formación, es decir, esto es la formación de los operarios, el layout de la célula, entre otras cosas, ¿no? Ahora bien, los campos de aplicación de las células NU. Las células NU tienen un campo de aplicación enorme, ¿no? No están limitados relativamente por muchas cosas. La única limitante que le encontramos es el tiempo de ciclo de la familia más lenta. Entonces, vamos a darle para frente. Las células NU manejadas por operadores tienen un amplio campo de aplicación, ya lo comentamos, ¿no? Entonces, dependiendo de las características físicas de los procesos, el takt time, el número de referencia, el tipo de proceso, el número de procesos, y del costo de la mano de obra, las células NU manejadas por operarios pueden ser la opción más eficiente respecto a líneas automatizadas, células robóticas y grupos funcionales homogéneos, ¿no? Es una opción que siempre vamos a tener que tener presente, o sea, es barato, es rápido y muy eficiente, ¿no? Ahora, las consideraciones que debemos de tener adicionales de las células NU, por ejemplo, vamos a ver lo que es primero las máquinas simples contra máquinas complejas, ¿no? Como ya mencionamos, el propósito del JIT es fabricar el producto demandado por el cliente en el momento que lo necesita, cuando lo necesita, en la cantidad que necesita. Entonces, utilizando el mínimo de materiales, el mínimo de maquinaria, y mano de obra y espacio. Las máquinas ideales para las células NU son máquinas simples, sencillas, estrechas, baratas, fáciles de operar y con un amplio margen entre el tiempo base y el tiempo de ciclo planificado, ¿no? Suponemos que el cliente tiene que diseñar una célula para fabricar una familia de componentes X y disponemos de los siguientes datos, ¿no? Vamos a dar el ejemplo que está aquí en el libro. El maquinizado de cada uno de cada uno de los procesos de la célula es el proceso más largo de la célula. Después, el tiempo de arranque de la viruta es de 40 segundos, el takt time es de 60 segundos con 2 relevos, y el porcentaje de averías y cambios es el 10%. El TCP va a ser igual al takt time por 90%, que nos va a dar el equivalente a los 54 segundos, y el TMS va a ser igual a la descarga más la carga más el inicio de ciclo, y esto va a ser un resultado de 5 segundos. Ahora, si tecnológicamente fuera posible, el JIT recomienda instalar 2 máquinas pequeñas, sencillas, para almacenar la pieza en 40 segundos, es decir, 2 máquinas con 20 segundos de tiempo máquina cada una, ¿no? En lugar de mecanizar la pieza en una sola fase o máquina, más compleja y más cara con 40 segundos de tiempo máquina. Por ejemplo, la alternativa 1, que es la que incluye 2 máquinas, ¿no? Con la primera alternativa, vamos a añadir operarios a la célula, bueno, si es necesario, vamos a tener la posibilidad de absorber el doble de la demanda habitual del takt time y del TCP, ¿no?
sin aumentar el número de relevos, eso hay que tenerlo muy claro, o sea, vamos a tener el doble de capacidad. Y nos queda un tercer relevo libre por cualquier imprevisto que le pase a cualquiera de los otros dos. Y en la segunda alternativa, con la máquina grande, así grandota y cara, que usa 40 segundos, ante una duplicación de la demanda no vamos a tener capacidad de respuesta y vamos a tener que trabajar a 4 relevos y de ser necesario comprar otra máquina, entonces pues es más conveniente dos máquinas baratas, ¿no? Y aunque quizá no siempre, bueno, ahora vamos a ver este punto, aunque quizá no siempre es sensible a otros entornos, es interesante saber que en las empresas japonesas las células en U las calculan para que trabajen 2 o 4 operarios con intervalos de 2 horas. Estas 2 horas ellos los aprovechan para maximizar los tiempos, no sé, para hacer TPM, para hacer 5S, para hacer recuperar producción, es algo interesante, es un dato nada más, ¿no? Ahora, la flexibilidad de una célula en U, de una célula en la U ante las variaciones de la demanda. Como ya lo mencionamos, la tabla de capacidad del proceso indica que la capacidad de una célula en U manejada por operadores está limitada por el proceso más lento, lo que les comentaba que era el limitante que yo le veía a esta célula, ¿no? Una célula bien diseñada nos debe de prever un margen aproximado del 25% entre el tiempo base de la máquina más lenta y el tiempo de ciclo programado, correspondiente a la máxima demanda prevista. Hay que recordar que se puede actuar sobre el TCP variando el número de operarios. Las células en U deben de diseñarse de tal forma que sean flexibles y mantengan la eficiencia ante cambios de volumen de la demanda. Ahora bien, las familias de productos con diferentes tiempos máquina, este es otro tipo de célula, ¿no? En este ejemplo vamos a suponer que los datos que vamos a utilizar para ejemplificar, son de los productos de una familia determinada, X, vamos a decir que es el producto 1, el producto 4 y el producto 5, así lo escribí en mi libreta, y tienen tiempos manuales TMS y TMP, que es tiempo manual serie y tiempo manual paralelo cada uno, similares y ciertas variaciones entre los productos en los tiempos máquina en automático. Realizamos la tabla de capacidad del proceso con los tiempos del producto más desfavorable, que es aquel que tiene los tiempos máquina y se ha observado que la capacidad diaria de la célula es de 907 unidades al día. Para el producto más desfavorable es un 50% superior a la demanda diaria, que es de 600 unidades al día. Para esto son interesantes las siguientes observaciones. El comportamiento y la eficiencia de la célula correctamente diseñada no se va a ver afectada por las variaciones de los términos de la máquina entre los diferentes productos de la familia. La secuencia de los movimientos de los operarios en cualquier escenario no se va a ver afectada por el producto que estén fabricando, es el producto 2, 4 y 5 como comentamos, a pesar de las variaciones de sus tiempos máquina. Si la célula fue correctamente diseñada en cualquier escenario, cualquier operador siguiendo la hoja de trabajo estándar, al llegar a una máquina con ciclo automático la va a encontrar parada y lista para descargar, para trabajar, ¿no? La máquina habrá estado parada más o menos el tiempo en función a la máquina de referencia que esté fabricando en ese momento, ¿no? Las células no aplicables a segmentos de la corriente de valor. Frecuentemente no es posible crear flujo continuo desde la materia prima hasta el producto final, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la corriente de valor de la familia de productos en la que queremos crear un flujo continuo, intervienen máquinas caras, compartidas con otros corrientes de valor, que no es factible duplicar para dedicarlas exclusivamente a un producto seleccionado para crear el flujo. Otra cosa que puede intervenir también son equipos pesados, voluminosos, grandotes, que por alguna u otra razón no se pueden mover, equipos poco fiables, es decir, con altas pérdidas, con baja calidad, con fallas crónicas significativas y bajo uptime, procesos que por razones tecnológicas no se puedan integrar a una célula. En estos casos, es posible crear flujo continuo mediante células en determinados segmentos nada más. O sea, no vamos a hacer todo el proceso en un solo determinados segmentos, y lo más recomendable es comenzar por los segmentos más cercanos al cliente. Ahora, las células de montaje no. Para que los operadores de una célula de montaje no puedan mantener durante su relevo el ritmo de producción fijado en la hoja de trabajo estándar, las tareas de acondicionamiento y retirada de materiales deben ser
realizadas por personal de transporte. Estas tareas no deben de interferir con el trabajo de los operarios de la célula para poder mantener la eficiencia de la misma, ¿no? Para ello se diseñan puestos de montaje de acuerdo a los siguientes criterios, y esto está interesante. Aprovisionar los componentes envasados en cajas de plástico normalizadas desde el exterior de la célula mediante un carril dinámico inclinado. Esto lo vemos mucho nosotros, no sé, en los supermercados, cuando sacamos un yogur o algo, un paquetito, y automáticamente se desliza el siguiente atrás. Es un sistema muy similar, ¿no? Los puestos de montaje manuales van a disponer de flow rack, que es lo que acabamos de comentar, cómo se desplazan, enfrente del operario de la célula. Generalmente los mecanismos de las máquinas automáticas no permiten la colocación de este tipo de componentes enfrente, ¿no? Se va a facilitar al operario de la célula la evacuación de las cajas vacías mediante carriles dinámicos. Lo mismo, haz de cuenta, yo termino mi pieza y ya sea que por arriba o por abajo lo pongo en un carril dinámico y se va hacia el exterior sin afectarme, ¿no? Y no me va a interrumpir cuando cambio de puesto de un lugar a otro. Ahora bien, las líneas de montaje transfer paletizadas versus o contra las células en. Las líneas de montaje transfer o paletizadas con estaciones manuales automático normalmente entran en competencia cuando el costo de la mano de obra de una célula en U es bastante elevado. El takt time es pequeño, menor a 18 segundos, y el peso del producto supera los 5 kilogramos. Es conveniente tener en cuenta que estos sistemas tienen ciertos inconvenientes, como por ejemplo no es posible modificar su takt time. El tiempo de estos sistemas siempre va a ser el mismo, siempre van a tener uno de producción. No va a poder variar respecto a la demanda, ¿no? A diferencia de las células en U, estos sistemas presentan dificultades para suministrar componentes y evacuar envases vacíos sin interrumpir a los operarios, especialmente cuando se ensamblan numerosos componentes o estos son grandes o voluminosos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El acceso al interior de la línea para reparar las estaciones automáticas puede presentar dificultades, de hecho, representa muchas dificultades, ¿no? Ahora bien, las cajas de madera y de cartón. No se recomienda mucho o no es muy recomendado suministrar los productos de compra a los puntos de uso en cajas de cartón o de madera. Si se puede implementar una célula de NU y por razones que fuera, no sé, suministrar lotes grandes en envases, lo más recomendable es pasar estos lotes a cajas estandarizadas de metal o de plástico, porque las cajas de cartón y de madera son muy poco fiables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se pueden desbondar, se pueden romper, pueden traer contaminación al producto si estamos hablando de una empresa alimenticia, puede tener muchas contradicciones. Ahora bien, cuando llega así la mercancía de compra, se recomienda que esta se transfiera a las cajas estandarizadas que vamos a utilizar en el almacén, ya que esto nos va a ayudar a tener menos variaciones, no vamos a tener interrupciones, vamos a minimizar el espacio utilizado en la célula, por el inventario que nos va a generar tener ahí la cajota con todo el producto nuevo. Entonces, todo esto se recomienda hacerlo en el almacén de compra, ¿no? Y tener siempre cajas estandarizadas a las necesidades de la línea de producción o la célula de producción, que es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Ahora bien, la polivalencia de un operario de una célula en U. Es evidente que las células en U necesitan para su funcionamiento trabajadores que sepan operar prácticamente todos los puestos de trabajo, es decir, que yo te relevo a ti, tú lo relevas a él o viceversa, ¿no? O sea, los operadores deben de ser multidisciplinarios. Una vez que diseñamos la célula en U sobre el papel y antes de proceder a su implementación física, se debe elaborar una matriz sobre las capacidades de cada uno de los operadores, qué es lo que sabe hacer y qué es lo que tiene que aprender. Por ejemplo, nos podemos hacer una serie de preguntas como qué máquinas es capaz de operar, si conoce las instrucciones de seguridad, que en muchas empresas, por ejemplo donde yo trabajo, la seguridad es la prioridad número uno. Entonces, antes de meter al operador a una máquina, se le explica y se le vuelve a explicar sobre la seguridad. No siempre debemos de tener esto presente. La seguridad es prioridad número uno ante todo. También nos podemos preguntar en qué máquinas es capaz de controlar la calidad del producto o la calidad del proceso. Si saben cómo mantener 5 S orden y limpieza en sus equipos,
se saben cómo realizar el mantenimiento autónomo, y asimismo se debe hacer una matriz donde se plasme un plan de capacitación para que todos los operadores lleguen a un mismo nivel, ¿no? Ahora bien, la célula NU y su eficiencia. Continuamos con el ejemplo anterior, suponiendo que la demanda diaria es de 600 unidades por día y que antes de implantar la célula NU solo se ha contado en el inventario. Suponemos que dicho inventario es de 15.275 unidades y que esto nos representa, si esto fuera representativo de la situación inicial de la familia que nosotros creamos, una pieza tardaría aproximadamente 225 días desde que llega la materia prima hasta que está terminada, ¿no? Eso es mucho tiempo. Mediante una célula NU, un lead time, más o menos, la familia de productos uno pasaría aproximadamente de 600 más 12 más 1000 entre 600, por decirlo de alguna forma. Pasaría 27 días, es decir, desde que llegó hasta que se terminó pasan 27 días, y es una reducción impresionante, ¿no?, en tiempo. Y reducciones en el lead time de estas proporciones y aún mayores son muy comunes, muy habituales cuando se implementan células en U. Y ahora bien vamos a una contraparte, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que son los efectos secundarios de tener un exceso de inventario en el lead time. Los excesos de inventarios en sí mismos ya es un despilfarro, ¿no? Un despilfarro directo que impacta directamente en la movilización de un recurso sin añadir valor para el cliente. Adicionalmente, el inventario provoca efectos secundarios cuantiosos y difíciles de valorar, que terminan diluyéndose en la cuenta de resultados de la empresa, ¿no? Por ejemplo, encubre defectos y origina selecciones de procesos chatarra, entre otras cosas, se deteriora, provoca óxidos, se rompe, envejece, queda obsoleto, se extravía, se pierde, consume recursos para su manipulación, ocupa espacio, en sí son una serie de despilfarros muy grandes, ¿no? Hemos visto cómo la ley en el lead time es la otra cara del inventario, por ejemplo, ¿no? Un lead time excesivo representa una desventaja competitiva, al igual que un inventario que tenemos de exceso, ¿no? Y también nos provoca efectos secundarios despilfarros que terminan también perdiéndose en las cuentas de resultados de la empresa. Por ejemplo, aumenta la imprecisión en los plazos de entrega, es decir, nos vamos a ir a tiempos de entrega más largos, va a ocasionar pérdidas de tiempo, reuniones para tratar por qué nos fuimos a tiempos de entrega más largos, va a originar cambios de referencia adicionales, horas extraordinarias para corregir detalles o para sacar el trabajo, va a provocar partes urgentes para recuperar parte del retraso en las entregas, va a cargar cargos del cliente o al final de cuentas puede ocasionar hasta pérdidas de cliente, ¿no? Bueno, y esto es todo lo de este tema. Gracias.